Bueno, como decía nuestro pastor, yo siento como una gran responsabilidad transmitir su palabra. Y yo veo en la Biblia, en el estudio de la Biblia, cómo los profetas de la antigüedad eran usados por Dios para transmitir su palabra, ¿verdad? Y bueno, eso pasó en aquel tiempo en donde ellos tenían sobre sí esa responsabilidad y de veras que muchas veces Dios hablaba tan fuerte a su pueblo que los mismos profetas se asustaban, ¿verdad? Y preferían decir las cosas más suavemente o muchas veces hasta inventar. Bueno, pues no queremos nosotros ahora aquí nosotros, sino queremos hablar claramente la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a orar antes de empezar, pero antes quisiera que me acompañaran con su Biblia al libro de Santiago. Estamos en el estudio de Santiago, uno de los últimos libros de la Biblia, ¿verdad? Es un libro de verdad extraordinario. ¿Sabe por qué es extraordinario? Porque el apóstol habla muy claramente a la iglesia. Habla tan claro que muchas veces, como que nos queremos esconder, ¿no?, de todo lo que él nos dice. Pero vamos a ver qué dice en esta porción de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy. Abra su Biblia entonces en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y vamos a leer del 9 al 11. Capítulo 1, versos 9 al 11. ¿Ya lo tiene? Perfecto, dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque una vez más nos has traído aquí a tu casa para escuchar tu consejo, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes para nosotros palabra que edifica. Queremos ser edificados, Señor. Así es que disponemos nuestro corazón. Queremos escucharte, Señor. Queremos saber lo que tú tienes para nosotros y queremos, Padre, además de escucharlo, ponerlo por obra, practicarlo, hacer de nuestra vida tu palabra, que venga a ser una palabra práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí. Gracias porque además, Señor, tu misericordia, como cantábamos hace un momento, tu misericordia es siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en materia, vamos a recordar un poquito lo que es este libro, pero mire, a mí me gusta, les voy a compartir, ver los programas de Discovery, de los animales en la selva, ¿verdad? No sé si ustedes los han visto cómo pues el guepardo con su gran velocidad va tras el antílope y muchas veces lo atrapa, ¿verdad?
yo me impresiono mucho por eso, ¿no? La velocidad de un guepardo va más que muchas veces de un automóvil, ¿verdad? Aquí en la ciudad, de todos modos, aquí no corremos mucho, pero un guepardo alcanza 110 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, si agarra gran velocidad y muchas veces alcanza a presas que son tan veloces como él. Tenemos también no sé si han visto también las peleas de los carneros en la montaña, ¿verdad? Los carneros son unos animales tremendos, ¿no? Desde que tienen una cornamenta, pero bien dura. ¿Y saben cómo pelean su territorio? A base de darse, pero duro, con la cabeza, sus topes así, entre dos carneros. Así pelean su territorio los carneros, ¿sí? ¿Qué me dicen de las aves migratorias, verdad? Las aves migratorias que recorren miles de kilómetros, para llegar a un punto para pasar el verano, el tiempo de frío, lo pasan en un lugar más cálido y recorren distancias enormes aún para procrear, ¿no? Más aves de ese tipo. Tenemos muchos ejemplos de cómo nosotros, pues también en nuestra vida, pues tenemos también movimiento, ¿no? Muchos de nosotros pues estamos ágiles, hábiles, en fin, muchas cosas. ¿A qué voy con esto? A que la vida en sí es de movimiento, Usted sabe que el guepardo fue creado con unos músculos muy poderosos que le permiten correr, ¿no? Permiten que esas habilidades que el guepardo tiene lo pongan en práctica para poder sobrevivir, ¿sí? Y así como ellos, vemos también el movimiento de los mares, de los volcanes, en fin, una tierra llena de movimiento. ¿Sí está de acuerdo en eso? O sea, tenemos una tierra llena de movimiento. ¿Sí? Este movimiento me llevó a ver algo importante cuando estaba yo estudiando para dar esta predicación. ¿Qué es el movimiento, verdad? ¿Cómo nosotros ahora debemos tener ese movimiento? ¿Sí? Ese movimiento es nuestra fe que debe de ser una fe en movimiento. Los animales están en movimiento, toda la naturaleza está en movimiento y produce vida, ¿verdad? Cuando un animal caza, pues es para vivir, ¿sí? O sea que sabemos que todo movimiento lleva a vida. Y nosotros llegamos a la conclusión de que nuestra fe debe de producir vida, ¿sí? Nuestra fe, ¿cómo debe de ser? En movimiento, ¿verdad? En movimiento, así como los animales se mueven, así nuestra fe debe moverse. Y les digo esto porque estudiando Santiago es un libro, ya hemos visto el primer capítulo, en los primeros versículos, cómo Santiago se adentra en el poner en práctica nuestra fe, ¿sí? Ya vimos nosotros cómo somos probados, ya vimos nosotros cómo debemos de pedirle a Dios sabiduría. La semana pasada vimos cómo la sabiduría que nosotros debemos de poner en práctica es la sabiduría de Dios, ¿sí? Que debemos ponerla en práctica, ¿sí? Y así Santiago desarrolla toda su carta. Santiago escribió esta carta al pueblo cristiano, pero disperso, ¿sí? Y sobre todo eran judíos que estaban dispersos pues por la persecución. Se dice que ellos estaban dispersos a partir de que fue Esteban ejecutado, empezaron a irse para muchos lados. Estaban dispersos. En sí la carta de Santiago fue escrita para todas esas personas que estaban en una situación no muy agradable. Dispersos quiere decir que estaban fuera de su lugar de origen,
fuera de su ciudad donde ellos estaban viviendo, ¿sí? Y estaban sufriendo verdaderamente, estaban sufriendo pues cosas tremendas, ¿no? Por la persecución. Entonces aquí Santiago nos lleva a ver cómo el poner nuestra fe en movimiento iba a lograr que esos cristianos que estaban dispersos fueran fortalecidos. Cuando ellos vieron esto, sí, buscaban el fortalecimiento de su fe. Su fe era importante que ellos lo pusieran en movimiento. Mire, la carta de Santiago es un ejemplo en la Biblia de la fe en movimiento. Ya les decía, esta misma fe produce vida, les decía, y en medio de un mundo de muerte. ¿Usted está de acuerdo en que estamos viviendo en un mundo de muerte? Es un mundo alejado de Dios. Entonces, al estar alejados de Dios, es un mundo de muerte. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no somos los que tenemos vida, ¿sí? Tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Nosotros como cristianos tenemos vida y procuramos vida para los demás. ¿Qué es procurar vida? Nuestra fe sea compartida a los demás para que esa fe pueda producir vida a aquellos que no creen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la carta de Santiago es eso, una fe sin movimiento, una fe que está muerta, es una fe sin movimiento, una fe sin movimiento. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo entendemos nosotros la carta de Santiago. La carta de Santiago, antes de entrar en materia en lo que se refiere a los versículos que vamos a estudiar. ¿Usted está de acuerdo en que Santiago y Pablo escribieron acerca de la fe? Sí, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo ellos, los dos, escribieron acerca de la fe. ¿Sí? Fueron... queda claro que el tema de Santiago no fueron las obras, sino la fe. Aunque aquí dice obras, ¿verdad? En la carta de Santiago habla mucho de las obras, ¿sí? Pero finalmente es la fe de la que está hablando Santiago. Muchos que contradicen, que ven a la Biblia como algo que ellos no creen, dicen que se contradice, ¿no?, con lo que escribió Pablo, pero no es cierto eso, porque vamos a ver, les voy a decir cómo va el asunto de la fe. Dice, Santiago y Pablo trataron el mismo asunto, pero Santiago enfatizó lo que produce la fe. ¿Sí? Santiago enfatizó lo que produce la fe. ¿Sí? Tanto Santiago como Pablo hablaron mucho sobre la fe y las obras. ¿Sí? Ellos presentaron los dos aspectos de la justificación por la fe. Usted sabe qué es la justificación, ¿verdad? La justificación quiere decir que nosotros fuimos declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Esa es la justificación. Entonces, en los escritos de Pablo se ve eso muy claramente. ¿Sí? Pablo decía, en primer lugar, en cuanto a la fe, diremos que no somos justificados por las obras. Si no somos justificados, en eso estamos de acuerdo. El apóstol Pablo escribió, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así escribió Pablo, ¿verdad? Perdón. Toma un traguito.
Dice así, sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que Dios, por su gracia, sí, nos justificó. Eso es un hecho. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no por obras. O sea, nosotros no nos ganamos la salvación o la justificación. No nos las ganamos con nada. Dice, para que nadie se gloríe. Es decir, que alguien que diga, no, pues yo pues, siempre he sido buena gente y por eso Dios me salvó. Y en fin, cosas de ese tipo. O yo hice esto, yo hice aquello y Dios pues me salvó. ¿Por qué? Porque yo hice aquello. Pero eso no es así. Él dice que no es por obras para que nadie se jacte, o sea, nadie se gloríe, nadie diga que por él Dios lo salvó. En Efesios 2, 8, 9, así lo dice. Usted léalo posteriormente. Por tiempo no vamos a leer muchos versículos, pero sí les voy a mencionar lo que dice el versículo. ¿Sí? Dice, el apóstol Pablo también escribió, nos salvó no por obras de justicia, ¿sí?, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no merecíamos nosotros la salvación. Entonces Él, por su misericordia, vino a nuestra vida y nos salvó. ¿Sí? Y no porque fuéramos nosotros hacedores de muchas obras buenas, para nada, ¿no? No es por eso. A lo mejor hacíamos buenas cosas, pero no es por eso. Entonces, ahí tenemos el primer punto acerca de la fe, ¿sí?, en cuanto a Pablo. En segundo lugar, y en cuanto a las obras, diremos que somos justificados para obras. Aquí está la diferencia. ¿Sí? No somos justificados por las obras, sino para las obras. Es una simple palabra, ¿verdad? En lugar de por, va a ser ahora para obras. ¿Ok? Sí, porque muchos aquí se confunden. Dicen, bueno, no que entonces no somos justificados por las obras. Muchos así se confunden por esto. Sí, pero para que, ¿qué dice aquí? En segundo lugar, somos justificados para las obras. En el capítulo 3 de la epístola a Tito, escrita por Pablo, Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo a los cristianos? Ocúpense en las buenas obras. ¿Sí? Y ahora en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo también escribió, pues somos hechura suya. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros los cristianos, ¿verdad? Somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿ok? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Sí, o sea, para eso nos creó Dios ahora en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, ¿ok? Vamos a ver, entonces, entonces a ver la diferencia entre lo que es salvación por fe y salvación por obras, que no tiene nada que ver con lo que nos dice la Biblia. Dice, cuando el apóstol, la fe es la raíz de la salvación. Haga de cuenta usted una plantita, ¿no? Una planta, un árbol. Dice, el árbol, vamos a poner como ejemplo su raíz. ¿Sí? La raíz es la fe. Nosotros somos como árboles, tenemos una fe que está arraigada en nosotros. Nosotros ya no vamos a perder la salvación, no la vamos a perder,
¿sí? Está arraigada. Entonces la fe es la raíz de la salvación, ¿sí? Esto lo enfatizó Pablo, y Pablo, el apóstol Pablo enfatizó este aspecto: las obras son el fruto de la salvación. Ahora miren, está el árbol, la raíz es la salvación, y los frutos de esa planta o de ese árbol son las obras, ¿sí? O sea que no son los frutos por los que estamos salvados, sino por la salvación por la fe. ¿Sí? ¿Sí me explico en esto? ¿Sí? Entonces, ahí está la planta, el árbol produce frutos. Esos frutos vienen de acuerdo a que la raíz está la salvación de nosotros. Sí, el árbol de naranjas no puja para dar naranjas, ¿verdad? Solita le salen. Nosotros como cristianos no debemos de pujar para hacer buenas obras, ¿cómo ve? No debemos de hacer un esfuerzo para hacer buenas obras, para ser dadores, para ayudar a los demás, en fin, para hacer buenas obras. Como cristianos, nuestros frutos deben de ser espontáneos como el de una planta. Una planta se alimenta de la tierra y produce fruto. Y esas son las obras de las que habla Santiago, ¿sí? Los frutos que da esa planta. Dice, Pablo estaba hablando, ¿sí?, que no es por obras, pero por las obras de la ley. Ustedes saben que Pablo estaba siempre en contienda con los religiosos de la época, ¿verdad? Siempre estaba en contienda. Los religiosos perseguían la salvación haciendo las obras de la ley. Ustedes saben que la ley fue dada por Moisés en el monte Sinaí, y desde entonces ellos vivían bajo la ley. Cristo viene y todas esas personas seguían en la incredulidad y seguían queriendo ganarse la salvación por las obras, haciendo las obras de la ley. O sea que debemos aquí nosotros entender esto. Las obras de la ley era lo que peleaban siempre los religiosos de la época de Pablo. Por eso Pablo decía, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ustedes creen que la ley la podía cumplir cualquier persona? No, ¿verdad? No podía cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, por eso Pablo escribió acerca de la fe, pero no por obras. Cuando Santiago enfatizó que las obras eran esenciales, nosotros vemos el libro de Santiago y vemos que las obras, él habla mucho y dice que son esenciales. ¿Sí? Y mucha gente cree que dice que son esenciales para salvarse, pero no es así. Esas obras salen espontáneamente de acuerdo a la salvación. Nosotros no podemos ahora dejar de hacer buenas obras, porque entonces mi hermano piense, si le cuesta trabajo hacer buenas obras, piense si realmente usted es salvo, si realmente nació de nuevo, si le cuesta a usted trabajo hacer buenas obras, ¿sí? Las buenas obras nosotros nos imaginamos son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros las buenas obras. Por eso dice que en Gálatas 5:22 nos habla de las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. Y todas esas virtudes nosotros ahora las producimos de acuerdo a nuestra salvación. ¿Sí? Entonces Santiago enfatiza todo esto, ¿no? Lo enfatiza porque si somos salvos, no podemos dejar de hacer buenas obras, porque para eso fuimos hechos. Dice Pablo, Dios nos preparó, ¿sí?, para hacer buenas obras. ¿De acuerdo? Bueno,
Dice además, vamos a poner otro ejemplo. Dios observa lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Amén. Dios observa lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros caminamos en esta tierra, los hombres que están o las personas que están a nuestro alrededor, tu vecino, tu compañero de trabajo, ellos no pueden ver tu corazón, solamente pueden ver tus obras. Y muchas veces tú le podrás hablar de salvación a mucha gente, pero mientras tus obras no se manifiesten en ti, entonces ellos no las pueden ver. El único que ve tu corazón es Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es lo que Santiago trata de enseñar a todos aquellos que andaban, pues en ese tiempo, sufriendo pruebas de todo tipo, y al estar sufriendo pruebas de todo tipo, ellos debían reflejar el amor de Cristo en sus vidas. Amén. Entonces, aquí está. Vamos a concluir con este pequeño recordatorio de lo que es el libro de Santiago. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Él sabe si usted cree o no cree. ¿Quién sabe si usted cree o no cree? Dios nada más. ¿Sí? La gente no va a saber si usted cree o no cree hasta que no se deje ver en usted las obras. Eso es básicamente lo que Santiago enseña en su carta, en la carta que escribió a los cristianos que estaban dispersos. ¿Sí? Eso es básicamente, por eso Santiago es un libro tan práctico que podemos compararlo con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios es un libro práctico también, escrito en el Antiguo Testamento, escrito para el pueblo de Dios, pero que maneja lo mismo, maneja que nosotros como hijos de Dios, en aquel tiempo el pueblo de Dios, ¿sí? Debíamos nosotros dejar ver la obra de Dios en nuestras vidas. No solamente con palabras, sino con nuestros hechos. Así es que, viendo todo esto, vamos a ver, Santiago pasa a un punto importante en el capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esos son los versículos que leímos al principio. El hermano que es de humilde condición. Humilde condición está hablando de su situación económica, de su situación pues de dinero, ¿sí? Dice, gloríese en su exaltación. ¿Usted sabe que un cristiano pobre es exaltado por Dios? Exaltado por Dios. Nosotros muchas veces pensamos que como Dios pues no nos ha dado riquezas, es que pues se ha olvidado de nosotros, ¿no? Hay veces que decimos eso, ¿sí? Se ha olvidado de nosotros, pero realmente si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces Él nos exalta, nos exalta. Entonces vamos a ver este punto importante. Gloríese en su exaltación quiere decir regocíjese. Se está hablando, Santiago está exhortando a los cristianos
tanto pobres como ricos, que también son sometidos a prueba. Las dos condiciones son sometidas a prueba, el que está en condición de pobreza y el que está en condición de riqueza. ¿Sí? Santiago da una palabra de ánimo a esos cristianos, una palabra de ánimo. Esa palabra de ánimo es para que ellos ubiquen su situación delante de Dios. Eso es básicamente, nosotros muchas veces no nos ubicamos en nuestra situación delante de Dios y nada más vemos nuestra situación, sí, desde el punto de vista humano, pero no lo vemos como nuestra situación delante de Dios, cómo Él nos ve. ¿De acuerdo? Dice, pero el que es rico en su humillación, dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando uno es rico, cuando tiene uno mucho dinero, es muy fácil perderse, es muy fácil pensar que ya tiene uno resuelta la vida y no hay ningún problema, ya no hay por qué buscar a Dios, ¿verdad? Y finalmente Dios lo humilla al que es rico, ¿sí? Lo humilla a Dios. Entonces nosotros que somos, si tenemos una posición, digamos, de abundancia, podemos ser humillados por Dios si nosotros no nos ubicamos delante de Él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver puntos importantes acerca de lo que es la riqueza material, ¿sí? Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará, dice, como la flor de la hierba. El 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ya les decía yo que el que tiene mucho dinero, que el que es rico, piensa que así va a estar siempre, ¿sí? Y que no le debe nada a Dios y que todo lo que él ha hecho, ¿sí? Ha sido gracias a su esfuerzo, ha sido gracias a su habilidad, ¿sí? Ha sido gracias a su capacidad, en fin. Deja a un lado a Dios. Esto es lo que Santiago intenta que entiendan los cristianos de aquella época, también los ricos y los pobres, ¿sí? En su fe en movimiento, ¿dónde está su posición delante de Dios? Ustedes saben que la fe no es simplemente tengo fe y ya, sino que mi fe debe tener movimiento, ¿sí? Movimiento, ese movimiento produce vida. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Dale. La condición de pobreza y riqueza son iguales delante de Dios. O sea, no puede, Dios está delante de un pobre y un rico y los dos son iguales. O sea, no tiene nada que ver la riqueza y pobreza material para estar bien delante de Dios. No tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Lo que sucede, lo que puede ser diferente es el corazón de ambos, ¿sí? Un rico y un pobre pueden estar delante de Dios y su corazón es diferente delante de Él. Su situación material, ¿sí? Puede ser muy diferente, pero para Dios los dos valen lo mismo. Para Dios valen lo mismo. Entonces, la condición de pobreza y riqueza son iguales delante de Dios. Estamos hablando de cristianos, acuérdense, cristianos, o sea, aquellos que ya nacieron de nuevo, ¿sí? Porque pues los que no han nacido de nuevo, ellos ¿cómo van a saber todo esto? En absoluto, no lo van a entender. Ahora, tanto el rico como el pobre son probados. Santiago habló al principio de este capítulo acerca de las pruebas.
Todos pasamos por pruebas y nos enseña Santiago cómo podemos pasar esas pruebas. Nos llevó a pedirle sabiduría a Dios, a pedirle sabiduría. Entonces esa sabiduría dice que se la pidamos a Dios y Él nos las va a dar sin ningún reproche. Nos las va a dar todo. ¿Se acuerdan ustedes de Salomón, que le pidió sabiduría a Dios? ¿Y qué le dio Dios a Salomón? Sabiduría. ¿Y qué más le dio? Riquezas. ¿Sí? Aunque luego las riquezas, pues si vemos toda la vida de Salomón, yo siento que lo perdieron. Perdieron las mismas riquezas, hicieron que Salomón se perdiera. Pero así es, dice mis hermanos, los dos debemos de gloriarnos, o sea, las dos situaciones, tanto de riqueza y pobreza, debemos de gloriarnos o debemos regocijarnos delante de Dios, ¿sí? Cualquiera que sea nuestra situación. ¿Sí? El rico debe saber de dónde viene su riqueza, porque no puede él decir que viene de él mismo. El pobre, el rico puede ser humillado en la prueba y el pobre es exaltado por Dios, pero los dos están sujetos a pruebas. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre va a haber pobres y ricos? Amén, ¿verdad? Todos sabemos que va a haber siempre. Decía el Señor Jesucristo, decía, a los pobres siempre los van a tener. Y cuando Él estaba en la tierra, dice, pero a mí no me van a tener. A los pobres siempre los van a tener. Y siempre va a haber así, pobres y ricos, porque así es como Dios ha dispuesto este mundo, esta tierra. Entonces, usted sabe usted, hermano, que puede ser probado aún con riqueza, ¿verdad? Hay muchos cristianos que llegaron a Cristo y empezaron a ser prosperados. Y tenían mucha fe al principio, ¿no? Entregaron sus vidas al Señor y honraban a Dios, en fin, y después empezaron a hacerse ricos, a hacerse de mucho dinero. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a olvidarse de Dios. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que aún con la riqueza podemos ser probados por Dios, ¿sí? Jesús enseñó acerca de las riquezas materiales. Nosotros vemos mucho acerca de las riquezas materiales y nos hace ver que nuestro corazón puede corromperse por causa de las riquezas. Vamos a leer, acompáñeme a Mateo 6, Mateo capítulo 6, verso 19. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca de las riquezas materiales y cómo se puede corromper el corazón. Dice el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, dice, así dice su Biblia, donde está su tesoro, dice, allí estará también su corazón. Muy claro lo dice el Señor, ¿no? Que nosotros podemos dejar ver en nuestros frutos cómo empiezan a empiezan a desaparecer para que nuestro corazón empiece a inclinarse, sí, a ciertas cosas. Nosotros sabemos que las riquezas pueden hacer que nuestro corazón se desvíe. Dice, donde está nuestro corazón,
ahí es donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Sí? Así es que debemos de tener cuidado con esto, mis hermanos, ¿sí? De que no vayamos a corrompernos cuando tengamos riquezas o vayamos nosotros a renegar de Dios cuando estemos en pobreza, cuando tengamos necesidad. ¿Sí? Entonces, eso es muy claro. Jesús nos enseñó. ¿Se acuerdan también de la parábola del rico insensato? El rico insensato empezó a hacer empezó a tener, a prosperar mucho y no sabía dónde guardar sus frutos, decía, ¿no? Sí, dice allí en esa parábola. Y Jesús le enseñó, Jesús nos dice que ese rico insensato, en vez de pensar que su vida se iba a acabar de un momento a otro, seguía guardando sus tesoros, y la insensatez vino al saber que de dónde iba a quedar todo lo que él había atesorado. Entonces, en vez de honrar a Dios con las riquezas, con lo que Dios nos da muchas veces, queremos atesorar más. ¿Sí? Queremos guardar más de lo que nosotros en un momento dado necesitamos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver 9 cosas que hablan acerca del dinero en la palabra de Dios. 9 situaciones que nosotros debemos entender en la palabra de Dios. Si usted la entiende perfectamente, usted póngala en práctica. Mire, muchas veces la economía nos afecta a todos nos afecta la economía. Nosotros, aquí mi esposa está enfrente aquí con nosotros, no me dejará mentir. Tuvimos un tiempo muy terrible porque no sabíamos manejar el dinero, y eso se los digo sinceramente, mucha gente no sabe manejar. Esa sabiduría solamente viene aquí en la palabra de Dios. Entonces teníamos muchos problemas, ¿no? Sí, y esos problemas se derivaban porque no conocíamos lo que Dios nos dice en su palabra acerca del dinero, acerca de las riquezas. Yo se los digo sinceramente, si ustedes toman en cuenta estas cosas, van a poder manejar más sabiamente sus finanzas. Y esas riquezas las que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Los va a llevar a ser humildes en la riqueza. Como dice el título de nuestra predicación del día de hoy, humildes en la riqueza. Bueno, son 9 cosas. Si usted tiene la oportunidad de anotar, anótele y póngala en práctica verdaderamente. Vamos a la primera, acerca del dinero. El número 1, sabemos que el dinero, ¿de quién viene? De Dios. ¿Sí? ¿Todos aquí están de acuerdo en eso? ¿Viene de Dios? ¿Quién dice amén? Amén. Ok, viene de Dios. Deuteronomio 8, 17 y 18. Vamos a leerlo rápido porque son varias cosas, y el tiempo apremia. Vamos a ver, dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Podemos leer incluso antes. Ocho, 17 y 18. Dios le está hablando aquí a su pueblo.
Su pueblo acababa de salir de Egipto, estaban atravesando el desierto y ellos habían visto el poder de Dios, habían visto cómo Él había dejado caer el maná para el alimento de ellos en pleno desierto. Entonces, el Señor les advierte algo muy importante. Dice, se está hablando de, cuídate de no olvidarte de Jehová. Vamos a ver desde el 11, desde el verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, ¿verdad? Que está hablando muy claramente, comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, ¿sí? Prosperidad, ¿verdad? Está hablando de prosperidad. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro que se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, porque no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y aquí viene lo importante, fíjense lo que dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí dice así? Está claro aquí, ¿verdad? Dice, ¿de quién viene la fuerza? De Dios. ¿De quién viene la capacidad para hacer buenos negocios? De Dios, ¿verdad? ¿De quién viene tu habilidad para trabajar? De Dios, ¿verdad? Él es el que nos da todo, aún lo que nosotros podemos anhelar mucho, Él nos lo puede dar si Él quiere. Dice, pero Él, además de todo esto que hace, nos prueba. De Él es todo. Y cuando nos prueba, debemos entender la prueba. Debemos entenderla porque la prueba viene a formar nuestro carácter. Eso lo podemos ver en muchas ocasiones, cuando ya has transcurrido la prueba y tú empiezas a ver las cosas de otra manera, de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado. Cuando no sabías esto, pues te pega fuerte, ¿no? Una situación de prueba que te ha llevado a tener pobreza, te ha llevado a tener escasez, ¿sí? Yo puedo decir a lo mejor, no, pues es que yo pues estudié mucho y puedo tener lo que quiera porque tengo un buen puesto en donde trabajo, ¿sí? Pero todo eso, la capacidad para todo esto la da Dios. Entonces, punto número 1 es, ¿sí?, que tú entiendas de dónde viene el dinero, de dónde viene la capacidad, de dónde viene la fuerza. Viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, ese es el punto número 1. Debemos de reconocerlo con humildad, ¿sí? Porque muchas veces la humildad se nos olvida, ¿verdad?
pasamos de ser humildes a ser soberbios. Eso es muy común, el que pasa en muchos cristianos. De la humildad pasamos a la soberbia. Entonces eso debemos de nosotros de cuidarlo, ¿sí? Debemos ser humildes en las riquezas y en la pobreza también, aunque en la pobreza muchas veces es más sencillo ser humilde porque no tenemos de qué jactarnos, ¿sí? Sino que la exaltación de Dios. ¿Cuántas veces decimos, pues no tenía yo nada de dinero y sin embargo, pues pude comer, tuve para comer? Sí, hay veces que no tienes nada y alguien llega y te lleva no sé, una despensa, te lleva algo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esperaste en Dios y Dios te exaltó, como decía los versículos al principio que leemos, que Dios exalta al que es humilde. ¿Sí? Dios lo exalta. Entonces, ¿cuántas veces, pues de veras que nos gloriamos con el Señor cuando pasa todo esto? ¿Sí? Y yo sé que muchos de nosotros, mis hermanos, sí, pasaremos por situaciones así, que no sabemos de repente qué pasa, ¿no? Pero Dios responde inmediatamente. Dios responde. Entonces, humildes en saber que Dios es el que nos da todo. Número 2, no debemos amar el dinero. Amar el dinero vamos a punto número 2, dice en Primera de Timoteo 6:10, si quiere anotarle, Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No, ¿verdad? Claro que no. Dice el amor al dinero, el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es muy fácil codiciar el dinero, mis hermanos, ¿sí? Y es fácil extraviarse de la fe cuando nosotros, ¿sí?, amamos más al dinero. El dinero no es más que un instrumento que Dios pone en nuestras manos para suplir nuestras necesidades. A lo mejor habrá muchos que tienen más, ¿no? Tienen más de lo que pudiera necesitar. Y qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, pero ¿saben una cosa? Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice que fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Cuando amas el dinero, cuidado, porque puede ser traspasado de muchos dolores. ¿Qué es muchos dolores? Muchos dolores de cabeza, sinsabores, en fin, angustias inclusive, porque si amas mucho el dinero, muchas veces estás, hijo, ¿qué va a pasar? Voy a perder esta casa que tengo aquí, porque pues no sé qué va a pasar mañana y cómo está subiendo el costo de la vida. En fin, entonces empiezas a amar el dinero y empiezas a sufrir. Empiezas a sufrir porque el amor al dinero, eso es lo que trae tribulación. Trae tribulación. Entonces, cuidado con esto. El punto número 3, vamos rápido, dice el punto número 3, debemos de administrarlo bien. El punto número 3, Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas veces tenemos dinero de más, tenemos lo más de lo que necesitamos y no sabemos administrarlo, ¿sí? No sabemos. Dice que cuando eres fiel en lo muy poco, ¿sí?, puedes cuidar lo que es muy poco. Dice, en lo mucho también puedes ser fiel, puedes cuidarlo, puedes administrarlo. El dinero es para administrarse. ¿Por qué?
¿sí? Porque no sabes cuál va a ser tu situación después, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿sí? Saber administrar bien el dinero es usarlo para lo que nosotros necesitemos, inclusive para los que están necesitados puedan ahora sí que necesitarlo, valga la redundancia, ¿sí? El dinero. Entonces debemos ser buenos administradores del dinero. El número 4 es rechazar la avaricia. Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Sí, bueno, dice Jesucristo está hablando aquí de dos personas que llegaron peleando por la herencia, y uno le dijo al otro: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia. Eso está en todo este pasaje de Lucas 12:15, antes del 12:15, se los digo rápidamente, ustedes leanlo con anterioridad. Y cuando Jesús les dijo: ¿quién me puso por juez y parte? Se dice: yo no vine a eso, ¿sí? Yo no vine a eso. Jesús les está diciendo: cuídense de toda avaricia. ¿Avaricia qué quiere decir? ¿Sí? Es agarrarse de lo que uno tiene y no soltarlo para nada. Es avaricia, ¿sí? La vida del hombre no consiste, dice, en la abundancia de los bienes que posee. Definitivamente, como dijimos al principio, el rico y el pobre delante de Dios son lo mismo, ¿sí? Nada más el corazón es el que pesa a Dios, el que ve Dios. Y entonces nosotros debemos entender que yo tenga mucho dinero o tenga poco, sea cuestión de que Dios me ame más o me ame menos. Definitivamente no es así, ¿verdad? No consiste en eso la vida del hombre, en lo que tienes. Vamos al punto número 5, evitar deudas. Evitar deudas. Vamos a Romanos 13, 7 al 8. Romanos 13. Dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, dice, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es Romanos 13, 7 al 8, anótelo si quiere. Entonces dice así: Dios está advirtiendo muy claramente: no debas nada a nadie, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Dice en el Antiguo Testamento que el que debe, ¿sí?, es siervo al que le deben, es su siervo. ¿Cuántos siervos hay aquí de personas? ¿Sí? A lo mejor habrá alguno que otro, no levante la mano, ¿no? No levante la mano. ¿Qué tal? A lo mejor habrá uno que otro siervo, pero ¿sabe una cosa? Por lo más pronto posible deshaga de esas deudas, pague. No vaya a ser aquellos que dicen: ore por mí para que se cancele mi deuda, ¿no? Así hay muchos que dicen, ¿no? Oren por mí para que se cancele mi deuda. Y eso no es así, ¿sí? ¿Quién se metió en problemas? Uno mismo. Entonces, si uno se metió en problemas, en primer lugar pedirle perdón a Dios, sufrir la consecuencia, sí, pero rectificar el camino. Hay que rectificar el camino, hay que pagar lo que debemos, ¿sí? Cuando nosotros no conocíamos todo esto, decíamos: no, pues vamos a ver si me perdonan la deuda o qué sé yo, ¿no? Le voy a pedir a Dios que nos perdonen la deuda. Y no era así, definitivamente. Nosotros creíamos que
que Dios iba a tapar nuestras necedades, porque realmente es una necedad el deber. El deber, no tiene uno por qué deber, ¿sí? A lo mejor sacaste un crédito, ok, saca un crédito, pero págalo y vas de acuerdo a tu presupuesto, vas de acuerdo a lo que tú tengas de ingresos y no llenarte de deudas pensando, ahora sí que en fe, ¿verdad? Pues dice, no, es que yo por fe voy a comprar este carro último modelo, ¿sí? Y Dios me va a proveer, ¿sí? Para que lo pague. Eso no es así, mis hermanos. La fe no se mueve de esa forma, ¿sí? La fe, acuérdense lo que les digo, la fe debe de ser de acuerdo a lo que Dios está establecido aquí. La fe y la obediencia van de la mano. Si si aquel que tiene fe, ¿sí?, lo demuestra obedeciendo a Dios. Bueno, no tengas deudas, dice, debemos vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Si hay quien quiere vivir como rico, ¿sí?, y pues no tiene ingresos para vivir como rico, ¿sí?, y muchas veces se echa compromisos muy grandes que no puede luego ya sacar adelante. Número 6, es de sabios ahorrar. Es de sabios ahorrar. Vamos a Proverbios 13:11. Perdón. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hemos visto mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, en Génesis, cómo José fue un hombre que supo guardar cuando tenía el pueblo de Egipto abundancia, guardó de tal manera que cuando llegó la escasez o la hambruna en la tierra, ellos tuvieron lo suficiente para salir adelante, para vivir, ¿sí? Eso fue una manera de ahorrar, ¿sí? Guardar lo necesario para poder suplir las necesidades cuando se necesitaran. Nosotros debemos de tener ese hábito, y no es no es como dice la parábola del rico insensato, para llenar nuestros graneros y ya vivir muy descansadamente lo que resta de tu vida, ¿no? No es así, mis hermanos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el que ahorra, sí, provee. Ahorita tenemos en puerta, les voy a decir, una salida de mujeres y de jóvenes. Las mujeres que han estado ahorrando, tienen lo suficiente para ahorita salir, sacar su gasto de salida, sacarlo adelante, sacarlo bien, porque han estado ahorrando. Eso es de sabios, sí, eso es de sabios. Cuando uno hace planes para lograr algo, pues se vale ahorrar, ¿sí? Claro, tampoco te vas a dejar de comer o vas a dejar de pues en un momento dado ayudar al que lo necesita, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Pero Él también aprecia o ve en ti que debas de ser un buen administrador que ahorra. Entonces, ahorra para que no tengas sobresaltos después, ¿sí? De cualquier manera, el que ahorra sigue confiando en Dios. ¿Sí? Sigue confiando en Dios, no en su ahorro, sino en Dios. ¿Sí? El ahorro lo echará de mano de su ahorro cuando lo necesite, porque es así como Dios va sustentando nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es de sabios ahorrar. Vamos al siguiente. La generosidad es importante. Hebreos 13:16. Generosidad. Dice,
Hebreos 13:16, vamos a ver. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? Dios se agrada de los que son generosos. Dios se agrada de aquellos que hacen el bien a través, ¿sí?, de sus bienes. Sí, la generosidad es un fruto que lo produce tu humildad delante de las riquezas. Cuando tú eres humilde delante de las riquezas, eres generoso al dar. Ahora, la generosidad va también la prudencia. No, debemos ser sabios también en dar, ¿sí?, cuando se necesite, y ser generosos, ¿sí? Hay veces en que creemos que dar por aquí, dar por allá y más para allá, etcétera, donde quiera, ya te hace una persona generosa, pero no, eso no es de sabios, sino que debemos de ser sabios en el dar también, sabios en el dar. Para ello tenemos un Dios que nos habla, un Dios que pone en nosotros sensibilidad. Cuando nosotros somos sensibles a su voz, nos podemos dar cuenta dónde se necesita que yo sea generoso. Entonces, ese es otro punto importante en la humildad delante de las riquezas, ¿sí?, en que yo sea generoso, ¿sí?, por la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Amén. Todos decimos amén. Vamos a ver, dice el punto número 8, estar contentos con lo que tenemos. Vamos a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, sean sus costumbres, vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es fe en movimiento. ¿Sí? Contentos con lo que tenemos es un contentamiento en el que muchas veces tienes poquito y estás contento, pero no debes tampoco de conformarte, ¿no? Ahí a lo mejor dices, yo estoy acostumbrado así a comer una vez al día y eso. No. Aquí el asunto es que lo que tienes en el momento, ¿sí?, está contento con él, está contento con eso, ¿sí?, lo que tienes en ese momento, y trabaja para que tengas lo suficiente más, pero confiando en Dios. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos y Él también nos lleva a trabajar. Él no está de ninguna manera peleado con que tú trabajes y ganes más, pero poniéndolo a Él en primer lugar. Entonces, está contento, dice el apóstol Pablo, en todo estoy enseñado, tanto a padecer necesidad como abundancia, ¿sí? En todo estoy enseñado. Quiere decir que nosotros podemos también, todos los que estamos aquí, verdaderamente, mis hermanos, podemos ser enseñados por Dios a vivir en todas circunstancias. Todos podemos estar así. Dios, de cualquier manera, siempre va a estar puliendo tu carácter para que vivas contento, para que vivas en paz, ¿sí? Porque la paz que Él pone en ti es una paz que no logras con nada, Muchas veces dices, pues no tengo paz, es que no tienes paz porque Dios no está en tu vida, ¿sí? Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él va a poner esa paz que tú necesitas.
Y por último vamos al punto 9. La riqueza no es siempre sinónimo de bendición. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Eso lo vemos claramente, ¿no? ¿Cuántos delincuentes hay que están nadando en dinero? ¿Eso es bendición? Para nada, ¿verdad? Para nada. ¿Cómo viven ellos? ¿Vivirán en paz? No pueden vivir en paz, ¿no? No puede vivir en paz porque no está Dios en sus vidas. ¿Sí? Dice que aunque tengamos poquito, pero con el temor de Dios, con nuestro temor a Él, ¿sí? Nosotros vamos a estar en paz. Es lo mejor, aunque tengamos poquito. ¿Sí? Y preferible eso a estar con miedo siempre. ¿Sí? Ahí también Dios nos exhorta a no envidiar a los impíos, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué esos que son tan malvados tienen de todo? No tienen todo, al contrario, no tienen paz en sus vidas y lo único que saben hacer es dinero. ¿Sí? Miren, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados, ¿sí?, a ser prósperos, pero no prósperos en cosas materiales, sino prósperos en el espíritu, delante de Dios. Sí, a eso estamos llamados, a ser prosperados, dice el apóstol Juan. Yo deseo que prosperes, así como prospera tu alma. Sí, y la prosperidad, que muchas veces es predicada en muchas partes, la prosperidad material, diciendo que Cristo vino a la tierra a hacernos ricos. Eso no es cierto. Eso nosotros debemos discernirlo siempre. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, ahí vemos a qué vino Cristo a la tierra. ¿Sí? Él es nuestro glorioso Salvador. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a eso. ¿Sí? Y mientras estemos viviendo en esta tierra, nosotros hemos aprendido una y muchas veces que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. ¿Sí? Entonces debemos nosotros ubicarnos en dónde estamos delante de Dios. ¿Sí? En el aspecto material nosotros debemos ser humildes en las riquezas, nos lleva a la humildad en todo, mis amados. ¿Sí? Incline su rostro, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios obre en nuestro corazón, siga obrando en nuestro corazón y que cada vez Él haga en nosotros personas más humildes en cualquier situación en la que estemos. Esa humildad es una virtud del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa humildad nosotros, cuando somos salvos, sale espontáneamente en nuestras vidas. Y cualquier persona que no conoce a Dios puede verla. Y al verla, ¿qué va a hacer? Va a creer. ¿Sí? Porque ante todo lo que ven las personas es lo que ellos creen, no lo que nosotros decimos. Sí, debemos nosotros de predicar el Evangelio, pero nuestras vidas son parte de la predicación, nuestras vidas, la muestra que nosotros demos a los demás de lo que Dios hace en nosotros. Entonces vamos a orar. Le pido de favor, póngase en pie, vamos a orar de todo corazón.
porque Dios haga en nosotros, siga haciendo la buena obra en nosotros. Que nosotros